Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Bueno, amados hermanos, vamos a ubicarnos en las Escrituras y yo le voy a estar pidiendo a usted humildemente de que usted busque en su Biblia Reina Valera 1960 que estamos usando y estamos hablando ya del capítulo 2. Perdón, creo que vamos al 3 y entonces vamos avanzando en las Escrituras. Bueno, entonces venimos del episodio anterior del capítulo 2, donde Pedro se levanta. Estoy dando una pequeña introducción, me disculpan ustedes un poco lo maltratado de la garganta. Sí, búscame agua, por favor. Pero bueno, hay que continuar. Entonces les decía que dándole un pequeño repaso del capítulo 2, Pedro se levantó en aquel día de Pentecostés y hace una predicación ajustado a las escrituras, a las profecías de Joel, y un profeta que fue muchos siglos antes del Señor Jesucristo, aproximadamente como unos 800 años, incluso antes que Isaías, hermano, incluso antes que Isaías. Joel profetizó de ese día de Pentecostés, explicando que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre todos aquellos que le aman, el pueblo de Dios. Y Pedro, con una disertación clarísima de las Escrituras, de los salmos, de los profetas, apegado a lo que está escrito, habló a todas aquellas personas y les hizo entender que el último tiempo ya había comenzado. Porque la Biblia dice, en los postreros días derramaré, o sea, en los postreros días, en los últimos días, el Señor iba a derramar de su espíritu. Y cuando empezó allá en el Pentecostés, empezó a correr un reloj en cuenta regresiva para nosotros como iglesia, estoy diciendo. Entonces, ese último tiempo se ha extendido por más de 20 siglos y entendemos que estamos todavía en ese periodo del último tiempo y que estamos al final del último tiempo. Entonces, con más razón, nosotros debemos entender el llamado que está haciendo el apóstol Pedro al arrepentimiento que hizo en aquellos días y que se extiende hasta nuestros días para que todo hombre pueda alcanzar la salvación. Ahora vamos a ubicarnos en el capítulo 3, amados hermanos, para que sigamos con el estudio del libro de los Hechos. Leo con la bendición del Padre, con la bendición, el respaldo y la autoridad del Padre, de Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. A la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Es importante ese detalle porque el milagro que vamos a leer es muy poderoso. Ahí dice que este cojo no había caminado jamás. No fue que perdió la movilidad. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. O sea que el hombre, habían quizás algunos amigos o familiares, la Biblia no lo dice, lo cierto es que todos los días se daban a la tarea
de dejarlo ahí, a la puerta del templo. Entonces, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies los pies y tobillos. O sea, se entiende pues aquí en este versículo 7 que el problema de su cojera estaba ahí. Tenía seguramente los pies encorvados, los pies doblados y tenía problema en los tobillos, no tenía fuerza en los tobillos. Entonces no podía caminar. Entonces, dice, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Note usted que en el versículo 12 dice varones israelitas, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿oyeron? Muy importante. Usted, si subraya su Biblia, debería subrayar eso. Entonces dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y aunque esta frase es como paradójica, ¿verdad? Dice, y matasteis al autor de la vida. Es raro, ¿verdad? Que se pueda matar al autor de la vida. Por lo cual, Pedro está exaltando la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Y dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Bueno, vamos a detenernos aquí. Aquí está pasando algo tremendo en esto que acabamos de leer.
¿Por qué? En primer lugar, los apóstoles no eran cualquiera personas, no. Cuando Dios constituyó los apóstoles, Dios les dio un poder especial a los apóstoles. Así como aquellos profetas del Antiguo Testamento, Dios los respaldaba con ciertas señales. Al mismo Moisés y a los otros profetas, Dios se encargaba de que la gente supiera que eran hombres que tenían una unción especial, bien sea por la predicación, bien sea por milagros, señales que se hacían a través de ellos. Y los apóstoles no fueron la excepción. Pero estos hombres los constituyó directamente el Señor Jesucristo. Y directamente el Señor Jesucristo fue a ellos, o sea, Jesucristo dice, yo les doy poder, dijo. O sea, ¿quién les estaba dando el poder? Jesús era el que le estaba dando el poder. Esto hace también referencia a la autoridad y el poder divino de Jesucristo. Jesucristo les dijo, yo les he dado a ustedes poder para hollar escorpiones, serpientes y sobre toda fuerza del enemigo. Les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y quién se las dio, hermano? Se las dio Jesucristo, a los que Él constituyó. En este caso, los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles iban a hacer una serie de cosas de parte del Señor y ustedes ven claramente en el libro de los Hechos que los apóstoles predicaban era ¿a quién? A Jesucristo, hermano. Usted ve el apóstol Juan, el apóstol Pedro, ve el apóstol Pablo, escucha a Santiago, escucha a Judas en el Nuevo Testamento y escucha a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, y todos estaban hablando siempre, 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 siempre y absolutamente siempre de Cristo. Esto debe llamarnos a la reflexión. Porque, bueno, la gloria sea para el Señor. En la congregación familiar cristiana Ágape se habla de Cristo, se habla de Cristo, 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 Cristo y más Cristo. Es el tema fundamental, el tema vital entre nosotros. Pero es de hacer notar que muchas iglesias que tienen por nombre cristiana y lo que hacen es mencionar a Cristo. El nombre de Jesús lo mencionan, sí lo mencionan. No vamos a decir que no, pero no disertan acerca de la persona de Jesús. No disertan acerca de su divinidad, de su poder, de sus atributos, de su gloria. Y entonces, hermano, a eso hay que estar pendiente. ¿Por qué? Porque esa es una iglesia que no predica a Cristo, está dormida, hermano, aunque sea muy alborotada, ¿oyeron? Por algo en el capítulo 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, a una iglesia. Estoy a la puerta y llamo, la gente con un alboroto ahí adentro de la iglesia y el Señor estaba afuera. Imagínense ustedes. O como esas navidades donde celebraron supuestamente al Señor Jesús y Jesucristo ni siquiera estaba invitado a esa cena. Tenían invitado era el espíritu de la Navidad y cosas así. Bueno, entonces, ustedes podemos notar en este pasaje bíblico que apenas a Pedro le dieron la oportunidad, empezó a hablar fue de Jesús. No habló de María, no habló de José, no habló de ninguna otra cosa. Habló fue de Jesús de Nazaret. Desde el momento en que le dijo al cojo, levántate y anda, le dijo,
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad que sí? Desde ese momento, entonces toda la gloria fue dada al Señor Jesús. Gloria a Dios. Una enseñanza maravillosa. Este hombre pedía dinero. Hay gente que va a los templos buscando una bendición. Y mucha de esa bendición la buscan en metálico, en dinero, cuando tienen otras necesidades mayores. Pero Dios sí sabe de qué tiene la gente. Este hombre pensaba que necesitaba plata, pero Dios sabía cuál era realmente su problema. Tenía tanto tiempo así, es decir, que para él no había solución porque es que él había nacido cojo. O sea, él ya lo veía como parte de su vida, por tanto él no iba a pedir una cosa como que, ¿será que ustedes me hacen un milagro para que yo camine si es que había nacido cojo? ¿Me entiende? Pero Dios se glorificó, el Señor Jesucristo salió glorificado porque Dios respalda la palabra de sus siervos cuando son fieles a la doctrina y al Señor Jesucristo. Entonces el Padre aún sigue exaltando a Cristo cuando los siervos de Dios son fieles a la palabra. ¿Cuántos dirán amén? Bueno, pero también pasó algo. Este hombre empezó a glorificar a Dios por este tremendo milagro que se le hizo. Y eso hizo que el pueblo volteara la mirada al Señor. Y decían, pero este no es el cojo, este no era el que pedía, y este no es el que, este no era el que estaba ahí todos los días echado, y míralo como brinca ahora. Gloria a Jesús. Pero Pedro no perdió la oportunidad de exaltar a Cristo, a estos varones israelitas, y los confronta. Los que fueron deslumbrados por el milagro, ¿verdad? Entonces Pedro pudo haber aprovechado, ya que tenía los bolsillos vacíos, dijo, vengan, vengan, reciba su milagro, mire cómo el Señor hace caminar cojo. ¿Ah? Eso no fue lo que hizo Pedro ni el apóstol Juan, sino más bien Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, los acusó de pecado y los exhortó al arrepentimiento. Se dan cuenta que este libro todo está lleno de eso. ¿Por qué esto ahorita no se hace, hermano? Porque muchos predicadores ya se desviaron de esto. Y ojo, y estoy hablando no de predicadores que apenas tienen 5 o 10 años pastoreando, de gente que tiene décadas pastoreando. Y usted ve las iglesias, una iglesia aquí, una iglesia allá, otra iglesia por allá y otra más allá, y casi todas andan en la misma cosa, pero basta con que usted abra la Biblia y si usted revisa con detalle, se va deteniendo en las escrituras y esto es lo que usted va a encontrar. La Biblia no anda repartiendo un Cristo milagrero, sino que Jesucristo vino fue a salvar. Y para que la gente sea salvo hay que confrontar el pecado, para que la persona pueda sentir el llamamiento al arrepentimiento. 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Punto. O sea, que Jesús estuvo muerto y volvió a la vida. Exactamente es lo que está diciendo este testigo que vio eso. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis
y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, estábamos hablando de un milagro inmediato, y no recibió una sanidad progresiva, sino una sanidad completa, instantánea. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Mira el discurso de Pedro, cómo los trata con misericordia. Sí pecaron, sí se rebelaron, mataron al autor de la vida, pero lo hicieron por ignorancia. Pero porque ignoraban, no eran pecadores, eran pecadores igual. Pero también explica Pedro, se estaba cumpliendo lo que Dios había profetizado acerca del Mesías. El versículo 19, muy conocido por nosotros, dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Por qué Pedro diría arrepentidos y convertidos? Porque arrepentido no es convertido, hermano. Pero un convertido sí es un arrepentido. Entonces, debemos, queridos hermanos, si queremos sentir el gozo de nuestra salvación, nosotros no podemos ser nada más de los arrepentidos. Esto lo hemos explicado en otras oportunidades. Porque mucha gente se arrepiente, pero no se convierte, hermano. O sea, usted no ve su vida, vamos a decir, su vida espiritual, su vida como persona, no ve el cambio, hermano. Sí, dejó de callejear, dejó de la borrachera, dejó la rumba, la bailadera por ahí. Sí, sí, eso sí lo dejó. La gente da testimonio de eso. Entonces lo que hizo fue mejorar un poco moralmente, por lo menos a los ojos de Dios, porque a los ojos del mundo eso no tiene nada de malo. Echarse sus tragos, salir a bailar, a discotequear, eso no tiene nada de malo. Estamos hablando a los ojos de un Dios moral que aborrece esas cosas. Entonces sí, dejó esas cosas, pero resulta que sigue siendo un envidioso, un tramposo, un cizañero, un chismoso, un rencoroso, un falta de perdón, un murmurador, un peleonero, un mentiroso, un orgulloso. Entonces, sí, bueno, damos testimonio que ya no se embriagó más, y damos testimonio que ya dejó ciertas ajuntas y ya no visitó ciertos lugares, pero sigue siendo una persona iracunda, tiene una boca sucia al hablar, tiene conversaciones corrompidas y bueno, etcétera, etcétera. Entonces eso no podemos hablar de una persona convertida, ¿verdad? Pedro está diciendo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Nosotros queremos tener la seguridad de que nuestros pecados han sido borrados. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, usted puede tener el gozo de esa salvación siempre y cuando usted
sea no solamente alguien que se arrepintió, sino alguien que está convertido y que camina en ese camino de la perfección y de la santidad que nos exige las Escrituras, hermanos. Amén. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado, y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablare, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué está citando el apóstol Pedro aquí? Está citando a Moisés. Está citando a Moisés y está citando el Pentateuco en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 18, y le voy a pedir a nuestra hermana Elda Lucía que por favor lo coloque allí, porque Pedro, ¿cómo conocía a Pedro? Mire, por allá citó a Joel, por allá citó a David, y aquí está citando a Moisés. Era un hombre que conocía las Escrituras, ¿verdad que sí? Entonces, no era que Pedro se dedicaba nada más a puro pelar pescados, hermanos, a meterse allá. Era un hombre que conocía las Escrituras y en el momento oportuno Dios se las traía a memoria, ¿verdad que sí? Y entonces la predicaba con una precisión, con una eficacia, hermano, porque usted sabe que hay gente que quiere predicar la Biblia, pero sin leer la Biblia, y eso no, eso no, eso no va a cuajar, hermano, eso no va a cuajar, porque si usted no lee la Biblia, ¿de dónde cree? eh, ¿De dónde cree que Dios saca para que usted le predique a la gente? De la Biblia que hay en su corazón, hermano. De ahí es donde Dios saca. Imagínate tú que haya una palabra, tú tienes a alguien y le tienes que decir una palabra que está, por decirte, en segunda carta de Corintios, en el capítulo 3, por decirte algo, que habla sobre el cambio de la ley de Moisés y toda esta cosa. Y tú se la tienes que decir, y tú nunca has leído la segunda carta a los Corintios. O sea que esa gaveta no tiene nada. ¿Ve? Ahí tú le puedes predicar a uno de estos sabatistas que están apegados al sábado. Tú le puedes decir claramente que los que todavía leen a Moisés tienen embotado, tienen entenebrecido el conocimiento. Si tú no has leído eso nunca, nunca se lo vas a decir, porque Dios va a traer a memoria lo que tú hayas leído, hermano. Aleluya. Bueno, entonces, gracias, hermana Lucía. Ahí dice, mire lo que está haciendo Pedro, porque Moisés le dijo a los padres: el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Eso lo está diciendo Moisés porque Pedro lo leyó. A él oiréis, dice Moisés. Sigue Pedro citando a Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y fíjese, Pedro está diciendo algo que dijo Moisés 15 siglos antes de que pasara, 1500 años antes que pasara. ¿Y pasó o no pasó? Claro que pasó. ¿Ustedes creen que alguien en 1500 años no se preguntaría: ¿y qué pasaría con aquello que dijo Moisés por allá? ¿Será que va a venir? ¿Será que va a venir este profeta? Gloria a Dios, ¿verdad que sí?
También le voy a pedir a nuestra hermana Lucía que coloque allí el Evangelio de Juan, Juan 1:23, para que nosotros veamos un detalle allí. Y así, hermano, es que nosotros nos deleitamos estudiando las Escrituras, porque así usted tiene una cronología y usted tiene, hermano, una visión panorámica, histórica del libro de los Hechos en concordancia a lo que ha pasado con la historia del pueblo de Israel, y que no es juego y que Dios no estaba jugando a ser Dios, ni estaba jugando a la iglesia ni al pueblo de Dios cuando dijo estas cosas. Todo lo que Dios ha dicho es serio y muy en serio. Al que no se lo tome en serio, bueno, allá él ya verá cómo le va. Pero nosotros que hemos creído en este Dios serio, hemos creído que eso es muy serio y es muy serio para nuestras vidas y lo predicamos muy en serio. Y dice... hermana Lucía, ciertamente usted colocó el versículo que le pedí, pero me gustaría que colocara dos versículos anteriores a ese, porque ahí está hablando el profeta Juan el Bautista. El Evangelio de Juan, capítulo 1, puede ser del 20 al 23, esos tres versículos. ¿Por qué? Entonces, dice la Escritura, por boca de Pedro, que Moisés había hablado de este profeta que Dios habría de traer y que Dios reclama que el que no escuche a ese profeta, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ese profeta, hermano, nada más y nada menos, era y es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí lo tenemos para buscar otra concordancia y para que veas que estamos leyendo y estudiando bíblicamente el libro que Dios nos regaló, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Confesó y no negó. ¿Quién no negó? Juan el Bautista, que fue interpelado por los judíos y fariseos, los escribas y fariseos, perdón, que fueron a preguntarle que quién era él. Imagínense ustedes, aquí les va, era tanto el testimonio de Juan el Bautista, hermano, era tal grado el testimonio de Juan el Bautista, que llegaron a creer que era el Cristo. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes que a uno de nosotros nos confundieran con Cristo. ¿Usted no será el Cristo? Vaya testimonio el de Juan el Bautista, santo es el Señor. Pero aquí dice claramente la Biblia, para que no haya confusión, confesó y no negó. O sea, no negó a Cristo, sino que dijo, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No, dijo, no soy. O sea que Juan el Bautista no era una reencarnación de Elías, como dicen algunos allí. Y ahí no hay objeto de discusión, porque es el mismo Juan el Bautista que dice categóricamente, no soy no soy Elías. Y ahí está la pregunta, le dicen, ¿eres tú el profeta? No le preguntaron, ¿eres tú un profeta? Sino le preguntaron, ¿eres tú el profeta? ¿Y a qué se referían con esa pregunta? Porque el pueblo de Israel estaba esperando el profeta de los profetas, el que estaba anunciado por Moisés, porque Moisés, cuando dijo que el Señor les levantaría un profeta como yo, o sea, como a mí, y mire, y las
obras que hizo Dios a través de Moisés, que fue hacer llover del cielo fuego, granizo, eh, convertir el agua en sangre, plagas, etcétera, abrir el mar rojo y otra serie de milagros extraordinarios que no son cuentos bíblicos, que no son fábulas bíblicas, que no son historietas bíblicas, son hechos de la vida real, histórica del pueblo de Israel. Los científicos se han devanado los sesos tratando de darle explicación a estos milagros, que sí, porque se abrió el Mar Rojo y yo no sé qué cosa, buscando carruaje. Lo cierto es que esto no es una historieta, son hechos de la vida real. Pero el punto es que Moisés dice que Dios levantaría un profeta así como él. Y vaya que sí, porque las concordancias en la vida ministerial de Moisés con el Señor Jesucristo es una, vamos a decir, un paralelo entre uno y otro. Gloria a Dios. Entonces le dijeron, ¿eres tú el profeta? Y respondió, y dijo, no. Le dijeron, ¿quién pues eres? Y entonces el profeta Juan el Bautista, que conocía bastante Biblia también, se refirió a una profecía del profeta Isaías, que está en Isaías 43, por si alguien lo quiere buscar, y refiriéndose a su persona, de que él era aquella voz que clamaba en el desierto, y Juan el Bautista sabía que él era esa persona de la que hablaban las profecías 750 años antes de que sucediera. Y estaba clarísimo Juan el Bautista de que él era esa voz que clamaba en el desierto, pero estaba claro de quién era y estaba claro de quién no era. Ahora bien, volvamos al libro de los Hechos. Entonces, en Hechos 3:22, sigue Pedro citando al profeta Moisés. Leo de nuevo y dice, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Ahora, ¿qué quiere decir esto también? Que cuando el Señor levantara a este profeta en el futuro, entonces dice la palabra de Dios, dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Ahí está, ¿ves? En todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, refiriéndose a Jesús, será desarraigada del pueblo. Yo también quiero mostrarles en concordancia a esto de lo que está diciendo el apóstol Pedro, que a la hermana Lucía me ayude por favor a buscar en Mateo capítulo 17 los primeros 5 versículos, porque Pedro entendió también qué fue lo que sucedió y que lo registró Mateo, lo registró Lucas y lo registró Marcos también. Bueno, entonces allí dice así, vamos a leerlo.
Dios les bendiga.